Hola, hola, amiguitos. Bienvenidos a Biblia Kids, el lugar donde descubrimos las historias más increíbles de todos los tiempos, las historias de la Biblia. Hoy conoceremos a un joven que soñaba en grande, pero su camino no fue nada fácil. Acompáñanos a descubrir cómo José, con fe y valentía, enfrentó la traición, la injusticia y el olvido, para llegar a ser uno de los hombres más importantes de Egipto. Pero antes de seguir, dime, ¿ya te suscribiste al canal? Si te está gustando esta historia, regálanos un me gusta, cuéntamelo en los comentarios. Desde donde nos miras queremos conocer y comparte este video con alguien que ame las historias bíblicas. Tu apoyo ayuda a que más personas conozcan la palabra de Dios, contada de forma divertida y emocionante. Así que ponte cómodo, abre bien los ojos y el corazón y que comience la aventura. En una tierra lejana llamada Canaán, vivía un hombre llamado Jacob con sus 12 hijos. Entre todos había uno que brillaba como el sol entre las estrellas. Su nombre era José. Era el hijo de su vejez, el niño nacido del gran amor que Jacob sentía por Raquel, su esposa amada. José era diferente a sus hermanos, tan amable, obediente y lleno de sueños que lo hacían mirar al cielo. Su padre lo amaba tanto que le regaló una túnica de muchos colores, algo que ningún otro hermano había recibido jamás. Esa túnica de colores era hermosa como un arco iris tejido con amor, pero también era una chispa que encendía el enojo de sus hermanos. Cada vez que José la usaba, sentían que él se creía mejor que ellos, como si no perteneciera al mismo rebaño. A medida que pasaban los días, esa diferencia se volvía más notoria y sus corazones se llenaban de celos. Mientras José ayudaba a su padre y hablaba con alegría, los demás murmuraban entre dientes y se apartaban de él con miradas duras. Una noche, mientras las estrellas cubrían el cielo como un manto brillante, José tuvo un sueño que lo dejó sin aliento. Aldous corrió a contárselo a sus hermanos con gran emoción. Soñé que estábamos atando manojos de trigo en el campo y de pronto mi manojo se levantó derecho, y los vuestros se inclinaban ante el mío. Sus hermanos se miraron con rabia contenida. ¿Acaso piensas reinar sobre nosotros?, dijeron con desprecio. El sueño, lejos de unirlos, los separaba aún más. Dias disputes. José tuvo otro sueño, aún más impactante. Esta vez vio al sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. Entusiasmado, se lo contó a su padre y a sus hermanos, esperando que lo entendieran. Pero Jacob, aunque lo amaba, lo reprendió suavemente. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos ante ti? Sin embargo, en su corazón, Jacob guardó aquellas palabras, sabiendo que quizás había algo más profundo en esos sueños. Los hermanos de José, cada vez más enojados, comenzaron a buscar formas de alejarse de él. Un día, mientras apacentaban el rebaño en Sichem, Jacob pidió a José que fuera a ver cómo estaban. José obedeció con alegría, sin imaginar lo que le esperaba. Caminó durante horas bajo el sol ardiente, cruzando campos y montañas, hasta encontrar a un hombre que le indicó que sus hermanos se habían marchado a Dotán. Confiado y lleno de buena voluntad, José siguió su camino hacia donde ellos estaban. Desde la distancia, sus hermanos lo vieron venir. Reconocieron su túnica brillante moviéndose entre el polvo del camino como una bandera de todo lo que detestaban. Ahí viene el soñador, dijeron con burla amarga. Sus corazones, endurecidos por la envidia, comenzaron a maquinar algo terrible. Matémoslo, susurró uno de ellos. Arrojémoslo a una cisterna y digamos que una bestia lo devoró. Veremos entonces qué pasa con sus sueños. Pero Rubén, el mayo intervino, aunque también sentía celos. No quería que se derramara sangre. No lo matemos, dijo con firmeza. Arrojémoslo a esa cisterna en el desierto y dejémoslo allí. Su plan secreto era rescatarlo más tarde y devolverlo a su padre. Así, cuando José llegó inocente y sonriente, creyendo que encontraría a sus hermanos, fue sorprendido. Le arrancaron su túnica de colores con violencia, como si quisieran borrar todo lo que representaba. José fue arrastrado hacia la cisterna, un pozo seco y oscuro que parecía el fin del mundo. Gritó con fuerza, suplicando que no lo hicieran, pero ellos no escucharon.
El pozo era profundo y frío cuando cayó. El eco de sus gritos se apagó entre las paredes de piedra. Arriba, sus hermanos se sentaron a comer tranquilamente, como si nada hubiera ocurrido. La crueldad había nublado sus corazones y el dolor de José parecía invisible para ellos. De repente, vieron acercarse una caravana de mercaderes ismaelitas que viajaban rumbo a Egipto. Entonces Judá propuso otra idea. ¿Qué ganamos con matarlo? Mejor vendámoslo a estos hombres. Así no tendremos sangre en nuestras manos y José desaparecerá para siempre. Los demás estuvieron de acuerdo. Sacaron a José del pozo, débil y confundido, y lo vendieron por 20 piezas de plata. El muchacho de los sueños fue entregado como esclavo, sin saber hacia dónde lo llevaban. Cuando Rubén regresó a la cisterna y no encontró a José, rasgó su ropa con desesperación. «El niño ya no está», gritó. Pero los demás hermanos tomaron la túnica de colores, la mancharon con sangre de cabra y regresaron a su padre con una mentira. Jacob, al verla, lloró desconsoladamente, creyendo que una fiera había devorado a su hijo amado. Mientras tanto, José era llevado lejos de su hogar, rumbo a ella, sin saber que Dios lo estaba guiando hacia un destino mucho más grande. La sonrisa de José se desvaneció cuando, al llegar a sus hermanos, no encontró un abrazo ni una bienvenida, sino miradas frías y corazones endurecidos por la envidia. Antes de que pudiera entender lo que pasaba, lo rodearon, le arrebataron su túnica de colores, esa prenda que tanto representaba para él, y sin una sola palabra de compasión, lo arrastraron lejos de los rebaños, hacia un lugar apartado. Allí, entre las sombras de un pozo seco y profundo, lo miraron por última vez antes de lanzarlo dentro. El golpe contra el suelo fue fuerte, pero no tanto como el dolor que sintió al ver que sus propios hermanos lo habían traicionado. Desde el fondo del pozo, José gritó con todas sus fuerzas. Su voz se elevaba suplicante, pidiendo misericordia, rogando que lo sacaran de ahí. Pero sus hermanos, lejos de conmoverse, se sentaron a comer como si nada hubiera ocurrido. La crueldad de su decisión no les pesaba. En cambio, se burlaban de los sueños de José, diciéndose unos a otros: veamos ahora qué será de sus sueños. Fue entonces cuando un grupo de comerciantes ismaelitas apareció en el camino rumbo a allí, y en lugar de derramar su sangre, Judá propuso venderlo como esclavo. Así, por 20 piezas de plata, José fue entregado a hombres desconocidos, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón roto por la traición. Mientras los comerciantes se alejaban con José encadenado, los hermanos tramaban cómo ocultar su crimen. Tomaron la túnica de colores, la rasgaron y la mancharon con sangre de un cabrito. Después, regresaron a casa, con el corazón agitado por el engaño que estaban por cometer. Al llegar ante su padre Jacob, le mostraron la túnica y dijeron con voz temblorosa: «Alá, hallamos en el campo. Mira a ver si es la túnica de tu hijo». Al verla, Jacob cayó al suelo con un grito de dolor. Rasgó sus ropas, se cubrió de ceniza y lloró desconsoladamente, convencido de que una bestia salvaje había devorado a su amado hijo. Los días se volvieron oscuros para Jacob. Se negó a ser consolado, y todos los intentos de sus hijos por aliviar su dolor fueron en vano. «Descenderé enlutado hasta el Seol por mi hijo», decía entre lágrimas. Mientras tanto, José viajaba rumbo a Egipto, sin saber que su túnica había sido usada para sellar una mentira, ni que su padre lloraba por él creyéndolo muerto. En ese largo trayecto, rodeado de extraños y con cadenas en sus manos, el joven soñador miraba el cielo y se aferraba a la única certeza que le quedaba, en que Dios no lo había abandonado. Al llegar a Egipto, José fue llevado al mercado de esclavos, un lugar donde las personas eran tratadas como mercancía. Los hombres lo observaban como si fuera un objeto más, evaluando su fuerza, su salud, su apariencia. Finalmente, un hombre importante lo compró en Potifar, capitán de la guardia del faraón. Fue llevado a su casa y allí comenzó una nueva etapa en su vida. A pesar de la tristeza y el miedo, José decidió trabajar con excelencia, porque sabía que aunque sus circunstancias habían cambiado, Dios seguía con él. Los años pasaron y José se ganó la confianza de Potifar. Pronto fue puesto a cargo de toda su casa
y todo lo que tocaba prosperaba. Potifar notaba que había algo especial en él, una sabiduría y una integridad que no se veían comúnmente en un joven esclavo. Sin embargo, en medio de su crecimiento, una nueva prueba se avecinaba. La esposa de Potifar comenzó a mirarlo con deseo y día tras día trataba de seducirlo, pero José, fiel a Dios y a su amo, siempre respondía con firmeza: ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? La insistencia fue tanta que un día ella lo tomó por la ropa y lo forzó. José huyó corriendo, dejando su manto en sus manos. Humillada y enojada, la mujer gritó y acusó a José de haber intentado atacarla. Cuando Potifar oyó las palabras de su esposa, su furia fue inmediata y sin buscar pruebas, mandó a encarcelar a José. Así, injustamente, el joven soñador fue arrojado a una prisión egipcia. Un lugar frío, oscuro y sin esperanza. Pero ni en aquel lugar tan sombrío, Dios se olvidó de él. En la prisión, José demostró la misma actitud que lo había hecho destacar en casa de... No se quejaba ni se llenaba de amargura, sino que ayudaba, organizaba y se mostraba siempre íntegro. Pronto, el jefe de la cárcel lo puso a cargo de los demás prisioneros. Un día, 2 hombres fueron llevados allí, el copero y el panadero del faraón. Ambos habían ofendido a su señor y se encontraban confundidos y temerosos. Una noche, cada uno tuvo un sueño distinto y al ver su preocupación, José se ofreció para ayudarles. José escuchó los sueños con atención y con la sabiduría que Dios le había dado, les explicó su significado. Al copero le anunció que en 3 días sería restaurado a su puesto, y al panadero que en el mismo tiempo perdería la vida. Todo sucedió tal como José lo había dicho. Antes de que el copero saliera libre, José le pidió con humildad: acuérdate de mí cuando estés ante el faraón. Hableo de mí, para que me saque de esta prisión, pues fui vendido injustamente, y aquí también estoy sin culpa. Pero una vez libre, el copero olvidó completamente a José. Pasaron los días, los meses, y José seguía en prisión, esperando, orando, confiando. Aunque los hombres lo olvidaran, Dios no lo haría. Algo grande se acercaba, algo que cambiaría su vida para siempre. Y mientras el sol se filtraba por los barrotes de la celda, José mantenía viva la esperanza. En lo más profundo de su corazón, seguía creyendo que aquellos sueños que había tenido en su juventud no habían sido en vano y que de alguna manera Dios cumpliría su propósito. José, firme y sereno, fue llevado por los comerciantes hasta Egipto, una tierra desconocida y llena de misterios. Allí fue vendido como esclavo a un hombre importante llamado Potifar, capitán de la guardia del faraón. Aunque estaba lejos de su familia, en una cultura extranjera y rodeado de lenguas que no entendía, José no se dejó vencer por la tristeza. En lugar de eso, decidió confiar en Dios y servir con excelencia, sabiendo que, aunque sus hermanos lo habían traicionado, Dios no lo había abandonado. El trabajo de José no pasó desapercibido. Potifar notó que todo lo que José tocaba prosperaba y que había una sabiduría especial en sus decisiones. Por eso, lo puso a cargo de toda su casa, confiándole sus bienes y sus tierras. José se convirtió en el mayordomo principal y bajo su administración, la casa de Potifar floreció como nunca antes. Todo parecía mejorar para José, hasta que un nuevo desafío apareció en la esposa de Potifar. Comenzó a fijarse en él con malas intenciones, y eso cambiaría su rumbo una vez más. Un día, cuando la casa estaba vacía, la esposa de Potifar intentó obligar a José a hacer algo incorrecto. Pero él, fiel a Dios y al hombre que le había confiado tanto, se negó rotundamente. Al ver que José no cedía, la mujer, herida en su orgullo, decidió vengarse. Gritó y mintió, diciendo que José había intentado hacerle daño, y usó su túnica como prueba falsa. Cuando Potifar escuchó estas palabras, se llenó de ira y, sin investigar, mandó a encarcelar a José. Así, José pasó de ser el encargado de una gran casa a estar encerrado en una prisión oscura y fría. Pero incluso en ese lugar, donde otros se rendían y se quebraban,
José mantuvo su esperanza. Sabía que Dios estaba con él. El jefe de los guardias de la prisión notó rápidamente su actitud respetuosa y su sabiduría. Y una vez más, José fue puesto a cargo, esta vez de los presos. Incluso en la cárcel, todo lo que José tocaba prosperaba, porque el Señor estaba con él. Con el paso del tiempo, llegaron a la cárcel dos hombres que antes servían al faraón, el copero y el panadero. Ambos habían ofendido al rey y fueron encerrados. Una noche, los dos tuvieron sueños extraños y angustiantes. Y al verlos tan preocupados al día siguiente, José les ofreció su ayuda. Les dijo: a interpretar sueños es cosa de Dios. Cuéntenme lo que soñaron. Así el copero fue el primero en hablar y describió su sueño con detalle. El copero relató que en su sueño veía una vid con 3 ramas que florecían rápidamente. Luego, él exprimía las uvas en la copa del faraón y se la daba en la mano. José, al escuchar el sueño, sonrió y le dijo: a las 3 ramas son 3 días. En 3 días, el faraón te restaurará tu puesto y volverás a servirle su copa como antes. El copero se llenó de esperanza, y José aprovechó para pedirle un favor: en cuando estés libre, acuérdate de mí, háblale al faraón sobre mí, porque fui injustamente encarcelado. Después fue el turno del panadero, quien también quería una interpretación. Le contó a José que en su sueño llevaba 3 canastas de pan sobre su cabeza, y en la canasta de arriba había pasteles para el faraón, pero las aves venían y se los comían. José escuchó con atención, pero esta vez su expresión fue seria. Con tristeza le explicó: a las 3 canastas son 3 días. En 3 días el faraón te quitará la vida y colgará tu cuerpo, y las aves comerán tu carne. El panadero quedó en silencio, abrumado por la profecía. 3 días después, justo como José lo había dicho, llegó el cumpleaños del faraón. El rey celebró con una gran fiesta y mandó a llamar al copero y al panadero. Al copero lo perdonó y lo devolvió a su cargo, pero al panadero lo castigó, cumpliéndose exactamente lo que José había interpretado. Sin embargo, aunque el copero fue liberado, se olvidó completamente de José y no dijo nada al faraón sobre el joven hebreo que le había ayudado en la cárcel. Pasaron 2 largos años. A pesar de su fidelidad, José seguía en prisión esperando pacientemente, sin perder la fe, hasta que un día algo inesperado ocurrió. El faraón mismo tuvo 2 sueños inquietantes que lo llenaron de angustia. Llamó a todos sus sabios y adivinos, pero nadie pudo explicarle qué significaban. Fue entonces cuando el copero recordó a José y corrió a decirle al faraón: conozco a alguien en la cárcel que puede interpretar sueños. Él me ayudó cuando estuve allí. El faraón mandó traer a José de inmediato. Lo afeitaron, lo vistieron con ropa limpia y lo llevaron a la presencia del rey. El faraón le explicó sus sueños. En uno veía 7 vacas gordas siendo devoradas por 7 vacas flacas, y en el otro 7 espigas llenas siendo tragadas por 7 espigas secas. José escuchó con respeto y respondió: en esto no lo interpreto yo, sino Dios en él le está mostrando al faraón lo que va a suceder. Y con esa declaración comenzó a revelar un mensaje que cambiaría el destino de toda la nación. Mientras los días pasaban, el hambre se volvía más dura en la tierra de Canaán. Jacob, anciano y preocupado, veía cómo sus reservas se agotaban. Con voz temblorosa, les dijo a sus hijos: he oído que en Egipto aún hay grano. Vayan de nuevo y compren alimento antes de que muramos todos. Judá, con los ojos firmes y el corazón arrepentido, respondió: padre, no podemos regresar sin Benjamín. El gobernador nos advirtió que no nos recibiría si él no va con nosotros. Jacob, con el alma dividida por el dolor, cedió finalmente en: sí, tiene que ser así. Llévenlo, pero que el Dios Todopoderoso tenga misericordia de ustedes. Con gran pesar, Jacob entregó a su hijo menor, Benjamín, junto con regalos de lo mejor que quedaban: bálsamo, miel, especias y doble cantidad de plata. Los hermanos emprendieron nuevamente el largo viaje hacia Egipto, esta vez con el corazón en vilo y los recuerdos del pasado latiendo fuerte en su pecho. Cuando llegaron ante José,
Este vio a Benjamín, y su corazón se estremeció de emoción. Aún conteniéndose, ordenó a su mayordomo que preparara un banquete para ellos. Los hermanos se miraban confundidos, temiendo que algo malo estuviera por suceder. Al ser llevados al palacio de José, comenzaron a sospechar que era una trampa. Se acercaron al mayordomo y le explicaron nerviosos: encontramos el dinero en nuestros costales y lo trajimos de vuelta, junto con más plata para comprar nuevo grano. Pero el mayordomo los tranquilizó: no teman. Su Dios y el Dios de su padre les puso un tesoro en los costales. Yo recibí su dinero. Luego les devolvió a Simeón y los condujo a lavar sus pies y alimentar a sus animales. Algo misterioso estaba sucediendo y ellos no podían comprenderlo. José llegó a la casa y vio a sus hermanos postrarse ante él por segunda vez. Prepararon los regalos para ofrecerle e inclinaron sus rostros a tierra. Al ver a Benjamín, su propio hermano de sangre, hijo también de Raquel, la emoción le invadió. ¿Es este el hermano menor de quien me hablaron?, preguntó conteniendo las lágrimas, y con voz conmovida dijo: Dios te tenga en su gracia, hijo mío. Sin poder resistir más, José salió apresuradamente del salón y lloró en privado, quebrado por los sentimientos que había guardado por tanto tiempo. Luego de recomponerse, José regresó y dio la orden de servir la comida. A los hermanos les sorprendió ver que estaban sentados en orden de edad exacta, desde el mayor hasta el menor. Se miraban unos a otros sin entender cómo era posible aquello. Cuando se sirvieron las porciones, Benjamín recibió 5 veces más que los demás. Aún así, comieron y bebieron alegremente en su presencia. Fue la primera vez en muchos años que compartían un momento juntos, sin conflicto. Pero el corazón de José todavía necesitaba una prueba. A la mañana siguiente, José ordenó a su mayordomo llenar los costales de sus hermanos con grano, devolver su dinero y esconder su copa de plata en el costal de Benjamín. Sin saber nada, los hermanos partieron al amanecer, aliviados por la hospitalidad recibida. Sin embargo, poco después, fueron alcanzados por el mayordomo, quien los acusó con firmeza: ¿por qué han pagado el bien con mal? Han robado la copa de mi señor. Atónitos, los hermanos negaron vehementemente la acusación y juraron: ansí, alguno de nosotros la tiene, que muera, y los demás seremos esclavos. Uno a uno, el mayordomo abrió sus costales, empezando por el mayor hasta llegar al menor. Cuando la copa apareció en el saco de Benjamín, todos los hermanos rasgaron sus vestidos con desesperación. El dolor era insoportable. Regresaron a la ciudad con el corazón hecho pedazos, sabiendo que la vida de su padre corría peligro si perdían a Benjamín. Al llegar ante José, cayeron al suelo suplicando misericordia. José los miraba en silencio, evaluando si de verdad habían cambiado o si volverían a abandonar a su hermano como lo hicieron con él. José declaró con voz solemne: solo el que tenía la copa será mi esclavo. Los demás pueden ir en paz a su padre. Fue entonces cuando Judá, el mismo que años atrás propuso vender a José, se adelantó. Con palabras llenas de humildad y valentía, rogó por Benjamín: no podemos regresar sin él. Nuestro padre moriría de tristeza. Permíteme a mí quedarme como esclavo en su lugar. Yo soy responsable de su vida. Por favor, déjalo ir. Aquella súplica sincera atravesó el corazón de José como una lanza de fuego. El silencio se hizo pesado en la sala. José, con los ojos llenos de lágrimas, ya no pudo contener su identidad por más tiempo. Hizo salir a todos los egipcios del lugar y cuando estuvo a solas con sus hermanos, alzó la voz en llanto. Su clamor fue tan fuerte que se oyó en todo el palacio. Los hermanos, confundidos y temerosos, no entendían qué estaba ocurriendo. Entonces, entre lágrimas y sollozos, José exclamó con emoción: yo soy José, su hermano, aquel que vendieron como esclavo a Egipto. El impacto fue devastador. Sus hermanos quedaron mudos, paralizados por el asombro y el miedo. Sus mentes revivieron el momento en que lo arrojaron al pozo, las monedas de plata, las mentiras a su padre. No podían creer lo que oían. Pero José, en lugar de condenarlos, les habló con ternura: no se angustien,
ni se reprochen por haberme vendido, porque fue Dios quien me envió delante de ustedes para preservar la vida. La compasión y el perdón que brotaban de su corazón comenzaron a derribar los muros de culpa que por años habían cargado sus hermanos. Mientras la procesión real se adentraba por las calles de Egipto, el rostro de José brillaba con la sabiduría de los años y el favor de Dios en sus hermanos, aún incrédulos por todo lo que estaban viviendo. Caminaban junto a él, admirando cómo aquel muchacho que una vez arrojaron a un pozo se había convertido en la salvación de muchas naciones. José, ahora vestido con atuendos de gobernador, no se enorgullecía por sus riquezas ni por su autoridad, sino por la oportunidad de sanar y restaurar lo que alguna vez se quebró entre ellos. Su corazón rebosaba de paz, mientras guiaba a sus hermanos hacia Faraón, dispuesto a interceder por su familia. Cuando llegaron al palacio, Faraón los recibió con amabilidad. José presentó a cada uno de sus hermanos y luego habló de su padre, un hombre anciano que aún vivía y deseaba reunirse con él. El faraón, impresionado por la historia de José y su familia, ordenó que les dieran lo mejor de la tierra de Egipto a la región de Gosén, fértil y pacífica, ideal para el pastoreo. Además les ofreció carros, provisiones y todo lo necesario para traer a Jacob, su padre, sin que les faltara nada. Era como si Dios mismo estuviera abriendo el camino para restaurar lo que fue roto y devolverle a José todo lo que había perdido. Con alegría y urgencia, los hermanos emprendieron el viaje de regreso a Canaán. Esta vez no llevaban trigo para calmar el hambre, sino una noticia que haría temblar el corazón de su anciano padre. Al llegar, Jacob no podía creer lo que oía. José, ¿ve? Preguntaba una y otra vez con lágrimas en los ojos. Cuando vio los carros, los regalos y escuchó los detalles de lo sucedido, sus fuerzas volvieron y su espíritu revivió. Sin dudarlo, se preparó para viajar a Egipto, ansioso por ver a su hijo amado antes de partir de este mundo. El reencuentro se sentía cerca, como el sol que empieza a salir tras una larga noche. El camino de Jacob hacia Egipto fue acompañado de emoción y temor. En Beer-Seba ofreció sacrificios a Dios y en la noche recibió un sueño. El Señor le habló con ternura y poder. Jacob, no temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo y también te haré volver, y José pondrá su mano sobre tus ojos. Con estas palabras, el corazón del patriarca fue fortalecido. Sabía que no era simplemente un viaje para ver a su hijo, sino el cumplimiento de un plan divino que alcanzaría generaciones. Al acercarse a la tierra de Egipto, José hizo preparar su carro real y salió al encuentro de su padre. Cuando al fin lo vio a lo lejos, no pudo contenerse. Corrió hacia él y abrazándolo con fuerza, lloró largamente sobre su cuello. Jacob, con los ojos nublados por las lágrimas, tocó el rostro de su hijo como para asegurarse de que no era un sueño. Ahora puedo morir en paz, porque he visto tu rostro y sé que aún vives, dijo con una mezcla de alegría y descanso. Ese abrazo selló años de separación, dolor y espera, y unió nuevamente a un padre con su hijo perdido. José guió a su padre y a toda la familia a la región de Gosén, donde encontrarían descanso y abundancia. Eran 70 personas en total, la familia que Dios había escogido para levantar una nación. Allí fueron pastores de ovejas, cuidando los rebaños y viviendo en paz bajo la protección del faraón. José, aunque ocupaba un alto cargo, nunca dejó de velar por su familia. Les llevaba alimento, los visitaba y se aseguraba de que nada les faltara. Para él, no había tesoro mayor que ver a su padre sonreír y a sus hermanos viviendo en unidad. Pasaron los años y Jacob llegó al final de sus días. Antes de morir, llamó a todos sus hijos y les dio una bendición profética a cada uno, revelando lo que sería de ellos en el futuro. A José le dio una bendición especial, recordando cómo Dios lo había sostenido en medio de la adversidad. Luego, Jacob pidió ser enterrado con sus padres en Canaán, y al fallecer, José hizo traer su cuerpo y lo sepultó con honor. Fue un acto de amor, gratitud y fidelidad, cumpliendo el deseo del corazón de su padre. Después de la muerte de Jacob, los hermanos de José temieron que la hora se vengara por lo que le habían hecho en el pasado. Llenos de inseguridad, se acercaron a él
y se ofrecieron como siervos. Pero José, con lágrimas en los ojos, les dijo: no tengan miedo. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para preservar la vida de muchos. Con esas palabras, selló el perdón que ya había dado y les aseguró que seguiría cuidando de ellos y de sus hijos. José vivió muchos años en Egipto y vio crecer a los hijos de sus hijos. Aunque estaba lejos de Canaán, su corazón nunca olvidó las promesas de Dios antes de morir. Les hizo jurar que cuando Dios los visitara y los sacara de Egipto, llevarían sus huesos con ellos. Esta petición era un recordatorio de que su verdadero hogar no estaba en Egipto, sino en la tierra prometida. José murió con fe, sabiendo que el Dios que lo había guiado desde los sueños de su juventud hasta el trono de Egipto, seguiría obrando en su pueblo. Así termina la historia de José, el soñador que fue traicionado, vendido, encarcelado y olvidado, pero también restaurado, honrado y usado por Dios para salvar naciones. Su vida nos enseña que, aunque atravesemos el dolor, el rechazo o la injusticia, Dios nunca deja de escribir su historia. José no fue grande por sus talentos, sino por su fe, su perdón y su fidelidad. Y hasta el último suspiro, confió en que los planes de Dios siempre son más altos que los nuestros. En cada paso, el Señor estuvo con él y también está con nosotros. Y así termina la inspiradora historia de José, el soñador que nunca perdió la fe. A pesar del dolor, José eligió perdonar y confiar en que Dios siempre tiene un propósito, incluso cuando no entendemos el camino. Su vida nos enseña que aunque nos pasen cosas difíciles, si confiamos en Dios, Él puede convertir el mal en bendición. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete a Biblia Kids y compártela con todos tus amigos. Y no te pierdas las próximas aventuras bíblicas que están por venir aquí en Biblia Kids.